Hola chicos, les saluda profe Kalel, es un placer saludarlos. Acá en este video les dejo todo lo relacionado al fútbol. Necesito que me colaboren, que pongan atención por favor, ya que esto es parte de la formación académica que ustedes deben tener. Estamos en el Mundial y muchos de ustedes se dicen ser fanáticos y otros tal vez no, pero igual les interesan los temas del fútbol. O sea, por algo de todas las cosas que podrías estar haciendo en este momento, terminaste en este video sobre la historia del fútbol. Así que definitivamente es un tema que te interesa. Así que hoy te vengo a contar la historia más interesante sobre la historia del fútbol. Y bueno, más que platicarles la historia del fútbol en cuanto a este día se firmó el tratado de bla bla bla, más bien te voy a platicar sobre los orígenes del fútbol, cómo se fundó, porque este deporte se considera que lleva cientos de años existiendo. De hecho, apenas haciendo un video sobre los datos curiosos sobre el fútbol, les mencioné que se encontró un balón de fútbol en una excavación que se cree que tiene más de 450 años de edad. Y esto me hace pensar que el fútbol no es como el voleibol o el básquetbol que se inventaron recientemente ya con una civilización educada y con herramientas más modernas, sino que este deporte tiene de lo más elemental y básico que tenemos como seres humanos. Así que saber un poco más sobre su origen es algo que me llama bastante la atención. Así que empecemos con lo básico, ya que los juegos consistentes de patear un balón han sido populares en muchísimos países a lo largo de la historia, y se han encontrado un montón de culturas que ya hacían prácticas similares relacionadas con patear un balón y tener que llevarlo a otro cierto área determinada. En el caso del fútbol es la portería. De hecho, según la FIFA, a la forma más antigua de juego del que hay evidencia científica data de una época alrededor de los siglos 2 y 3 antes de Cristo, en China. Así que seguramente no te habías imaginado que este juego provenía desde tan lejos y desde una época tan antigua. O sea, si tú me hubieras preguntado de dónde creía que venía el fútbol, te hubiera dicho que, no sé, de Brasil o de Latinoamérica hace unos cuantos cientos de años, pero definitivamente no te hubiera dicho que en China y 200 o 300 años antes de Cristo, o sea, imposible. El juego que se jugaba en ese entonces en China se llamaba Tsuku, y es algo gracioso que le hayan puesto así, porque de hecho Tsuku viene de la palabra Tsuka, que significa suscríbete, y Kele, que significa agüéfere. Entonces está muy curioso. No, pero, o sea, fuera de broma, sí se llama Tsuka, y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Y de hecho sí se tienen algunas variantes que agregaban una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque a sus rivales. Y se sabe que también en el lejano oriente existía una variante japonesa llamada Kemari, la cual tenía un carácter ceremonial. Y esto es algo que seguramente tú que estás viendo este video lo has visto en otros lados, como por ejemplo en la película del Dorado, cuando llegan con los lugareños y tienen que hacer una partida de un deporte que más que un deporte se considera como una ceremonia o un ritual. Y esto es algo que se ha visto muchas veces en tanto películas como en los mayas o los aztecas u otros lados. Y no me sorprende nada porque, o sea, hoy en día el mismo fútbol mucha gente lo venera tanto como una religión. Así que no me sorprende que antes se utilizara como parte de un ritual o de una ceremonia sagrada. El objetivo de este juego japonés era mantener una pelota en el aire pasándola entre los jugadores. Pero aunque sí se consideraba que era un juego similar al fútbol porque tenía que ver con un balón y con tener a ciertos jugadores interactuando con él, realmente no se parecía mucho. Así que ya cuando realmente encontraron un deporte que sí se puede parecer mucho al fútbol, o al menos ser considerado un ancestro del fútbol, fue en Roma, un deporte llamado Harpastum. Y este sí se podría considerar un ancestro del fútbol. Este juego era un entrenamiento militar romano practicado por los reclutas romanos, y este juego consistía en que el terreno de juego era un rectángulo delineado con cuerdas, así como lo tenemos hoy en día, y el objetivo consistía en llevar una pelota al otro extremo del campo, utilizando toda la violencia que fuera necesaria, excepto matar, y se sabe que los romanos se divertían bastante bien ahí. El punto, o gol como lo conocemos hoy en día, se conseguía al llevar y tocar al balón con la cuerda que estaba al otro extremo, y las peleas entre los jugadores acababan con el punto, así que podían estar ahí atacándose y golpeándose, pero una vez que el balón tocaba la cuerda, entonces ya todos se volvían a acomodar y seguían como si fuera un partido normal de fútbol, solamente que más agresivo. Después, en la época medieval, las reglas variaban muchísimo según la época y la zona. Estaba el fútbol de carnaval, que era practicado en las islas británicas y estaban sin reglas prácticamente. O sea, era tan libre que ni siquiera estaba en las reglas el número de jugadores que habría en él. Entonces se sabe que habían partidas de este deporte donde los pueblos enteros participaban. Cualquier forma de mover el balón a la meta contraria era válida, aunque no se permitía asesinar a otra persona. Bueno, al menos, ¿no? Algo que me da mucha curiosidad sobre estas reglas es que, por ejemplo, hoy en día no está permitido patear a otro jugador. Sin embargo, algunos jugadores lo hacen accidentalmente y es por eso que les dan una tarjeta amarilla. Entonces, en esta época tal vez no era permitido matar, pero a veces accidentalmente te pasabas de la raya y terminabas matando a otra persona. Y el juego seguiría como si nada, o bueno, al menos así es como yo me lo imagino. Pero bueno, a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña empezó un proceso de regulación de fútbol carnaval donde ya empezaron a meter reglas y empezar a estipularlo un poquito mejor. Estas primeras
reglas empezaron a entrar en vigor entre las secundarias privadas, con reglas muy imprecisas que variaban cuestionablemente entre las escuelas una y otra. Por ejemplo, en algunas escuelas se podía correr con la pelota en las manos y en otras no, y como no estaban haciendo un deporte oficial, pues la verdad es que daba igual. En algunos había una línea que delineaba dónde estaba afuera, pero en otras no. En algunos se podía tomar, taclear y patear al jugador contrario, pero en otras no, así que sí, ya empezaban a regular este deporte, pero seguían existiendo muchas variantes y modificaciones, hasta que en 1948 se crearon las reglas de Cambridge de la Universidad de Cambridge, las cuales han influenciado al desarrollo del fútbol asociación, también conocida simplemente como fútbol o balompié, así como las reglas que se han ido agregando con el tiempo. Estas reglas de Cambridge se escribieron en el Trinity College de Cambridge en 1848, en una reunión donde asistieron representantes de las escuelas más famosas de ese entonces, como Eton, Harrow, Rugby, Winchester y Shrewsbury, aunque estas reglas no se aceptaron del todo en ese momento, y en 1850 fue cuando ya se empezaron a formar los primeros clubes del mundo de habla inglesa, y estos ya no tenían nada que ver con las escuelas o universidades, sino que ya eran clubes, así como hoy el Real Madrid o el Barcelona. Así que algunos empezaron a crear sus propias reglas distintivas, y principalmente el club de fútbol de Sheffield empezaron a volverse populares, por lo que en 1857 se formó la Asociación de Fútbol de Sheffield en 1867, y gracias a esto el primer partido internacional tuvo lugar en 1872, entre Escocia e Inglaterra en Glasgow. Entonces la primera liga de fútbol del mundo también se organizó en Inglaterra y fue fundada en 1888 por el director del Aston Villa, William McGregor. Y las cosas han cambiado un poco desde entonces, ya que el formato original de la liga contenía 12 clubes en una zona central del norte de Inglaterra. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, o sea la FIFA, se fundó en Francia en 1904 y a partir de ahí ya implementaron más reglas del juego a la asociación de fútbol. Empezó a tener muchísima popularidad una vez que el juego ya tenía más reglas y ya no era tan ambiguo como antes, así que ya se empezó a popularizar internacionalmente, por lo que poco a poco la FIFA decidió mejor crear un torneo propio y de mayor nivel, y gracias al trabajo de Jules Rimet, el 28 de mayo de 1928 en Ámsterdam fue aprobada la realización de una Copa Mundial de Fútbol cada 4 años, que es exactamente lo que está pasando hoy en Rusia. El 18 de mayo del año siguiente, en el Congreso de la FIFA en Barcelona, se definió que Uruguay fuera la sede de la primera copia Jules Rimet en 1930, y como en ese entonces la actuación de Uruguay en los Juegos Olímpicos fue bastante buena, el estado tenía muy buena economía y además coincidía con la conmemoración de los 100 años de la Constitución uruguaya, entonces todos estuvieron de acuerdo que Uruguay se merecía ser el país que tuviera el honor de inaugurar este torneo que a futuro se convertiría en historia. Y el resto es historia. El fútbol se juega a nivel profesional en todo el mundo y millones de personas van regularmente a los estadios para seguir a sus equipos favoritos, y muchas más lo ven en la televisión o incluso en YouTube hoy en día. Además de que se sabe que el fútbol es uno de los deportes más jugados en todo el mundo a nivel aficionado. De hecho, una encuesta hecha por la FIFA publicada en la primavera de 2001 reveló que más de 240 millones de personas juegan con regularidad fútbol en más de 200 países repartidos por todo el mundo. Y es que es muy simple, las reglas son fáciles de recordar y de seguir. Los requerimientos son mínimos, o sea, bastan con que tengas 2 postes y algo que patear. O sea, puedes jugar fútbol con una botella y 2 árboles, ni siquiera necesitas 2 porterías. A veces se juega con una sola portería donde el que meta gol se pone de portero, y es muy fácil jugar y divertido. Sin mencionar que en muchas partes del mundo el fútbol provoca grandes pasiones y fue un papel importante en la vida de ciudadanos de cada país. Y es por esto y por muchas otras razones que el fútbol se considera el deporte más popular de todo el mundo. Así que dime tú. ¿Qué es el fútbol? El fútbol se define en primer lugar como un juego que incluye 2 contrincantes y un árbitro, con la capacidad de imponer justicia imparcial. Cada contrincante está compuesto por un equipo de 11 jugadores en campo de juego cada uno, con la opción de incluir jugadores suplentes en el transcurso del partido de fútbol. El objetivo es hacer rodar un balón esférico con el fin de anotar un punto, cuya anotación es válida al cruzar la línea límite del arco contrario. Cada punto logrado es conocido como gol,
Por lo tanto, el equipo que más goles sume en el transcurso de 90 minutos, tiempo neto de un partido, será el ganador. Cada equipo deberá incluir en su plantilla un arquero o portero, único jugador capaz de tocar el balón con las manos y con la tarea de impedir que el balón cruce su propio arco. Después, un grupo de defensores, un grupo de volantes y finalmente un grupo de delanteros. Las tácticas de cada plantilla pueden variar en preferencia del director técnico a cargo del equipo de fútbol. Principales reglas del fútbol. Saque lateral. Una vez que el balón haya traspasado una línea lateral, se deberá proceder a tomar el balón con la mano para volver a ponerlo en juego. Cabe resaltar que el jugador que lleva a cabo el saque lateral deberá sacar el balón con la mano a un jugador de su mismo equipo. Saque de meta. Una vez que el balón haya traspasado la línea frontal, habiendo sido tocada por última vez por un equipo en campo de juego rival, el arquero rival deberá poner el esférico en juego desde su arco. Tiro de esquina. Una vez que el balón haya traspasado la línea frontal y haya sido tocado por última vez por un equipo en campo propio, se le concederá al rival reanudar el juego con un saque del balón desde el vértice correspondiente. Tiro penal. Se marcará como penal toda falta marcada hacia el rival contrario. El tirador colocará el balón a su gusto dentro del punto penal y tratará de batir la portería contraria, evitando que el portero tape su anotación. Tarjeta amarilla. Quedará a criterio del árbitro sancionar a un jugador con tarjeta amarilla al cometer una infracción. Tarjeta roja. Un jugador verá la tarjeta roja al recibir 2 tarjetas amarillas y deberá abandonar el campo de juego de inmediato. También se puede sancionar con tarjeta roja directa. El campo de juego. El terreno de juego para practicar fútbol profesional deberá reunir ciertas condiciones establecidas por la autoridad deportiva conocida como FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Estas condiciones son: tendrá que incluir césped natural o artificial de forma rectangular, medidas establecidas de largo, mínimo 90 metros y máximo 120 metros, medidas establecidas de ancho, mínimo 45 metros, máximo 90 metros. Los arcos deberán medir hasta 2,44 metros, con 7,32 metros de separación entre un palo lateral y el otro.